Creo que nos conocemos casi todos. Veo muchas caras conocidas por aquí. Y eso quiere decir que veo gente con mucha experiencia ya en el... excepto algunos jovencillos. Pero normalmente creo que tenéis bastantes rodajes ya en la... Bueno, después de esta monumental ponencia de Martín sobre las demencias, yo voy a abordar el tema de a tratar de comentaros algo sobre la psicosis, que en principio la demencia, bueno, pues sabemos que asientan en el cerebro fundamentalmente, está la causa, ¿no? Pero las causas de la psicosis es unir la complejidad del cerebro que ha expuesto Martín a la articulación con todo lo que supone la vida mental y el mundo simbólico de los humanos, ¿no? Que entonces difícilmente podemos situar las cosas con tanta precisión como Martín las situaba relativamente con las demencias, ¿no? La primera cuestión es que el otro día, estando yo en la consulta con la residente conmigo, un paciente esquizofrénico se dirigió a ella y le dijo: ¿sabes lo que es la esquizofrenia? La residente le contestó como pudo y le dijo: ¿tú crees que existe la esquizofrenia? Y se lanzó a un montón de elucubraciones sobre las disquisiciones, sobre lo que él consideraba que era de por qué él consideraba que la esquizofrenia no existía, ¿no? Sino que era un modo, el pensamiento de él es que, bueno, la esquizofrenia era un modo en que la sociedad podía definir una serie de conductas que se apartaban claramente de lo que era la norma social, ¿no? Básicamente fue así. Pero no ha sido solo el pensamiento de la intervención de este paciente. También ha habido corrientes durante años en la psiquiatría del de los años 70, fundamentalmente 60, 70, que eran las corrientes antipsiquiátricas, donde se planteó un cuestionamiento también de si las enfermedades mentales existían de verdad o si eran una manera de defensa de la sociedad frente a las diferencias de ciertos individuos, ¿no? Es decir, que no era una pregunta solo de un paciente psiquiátrico, sino que es una pregunta que ha existido como debate dentro de la psiquiatría. Quizás lo que nos interesa más también es si existen como enfermedades mentales, ¿no? Esa es una cuestión a debate, ¿no? Que las psicosis existen, podemos llegar a un cierto consenso de que efectivamente hay un modo de sentir, de pensar, de vivenciar, que es en lo que podemos definir como lo psicótico, ¿no? Y en ese sentido existe. Otra cosa es qué estatuto darle a ese modo, ¿no? Si estatuto de enfermedad, estatuto de trastorno. Y desde hace años ya las clasificaciones internacionales se han movido precisamente hacia la consideración de trastornos, porque lo psicótico no acaba de subsumirse bien en lo que es el modelo de la enfermedad, ¿no? Quiere decir, una causa que se puede precisar en el organismo, una etiopatogenia, una evolución, un pronóstico. Claro, la psicosis, los trastornos psicóticos, si lo miramos desde ese parecer, no tienen los criterios que pueden exigirse a lo que consideramos como enfermedades, ¿no? Por lo tanto, vamos a dejar la cuestión de las enfermedades mentales y situémoslo mejor dentro de los trastornos, porque no cumplen los criterios para definirlo como una enfermedad. El término de psicosis, el concepto de psicosis aparece a mediados del siglo XIX,
un autor austriaco, cuyo nombre es difícil de pronunciar, que no lo voy ni a intentar. Pero bueno, lo que quería comentar es que la psicosis es la consideración que hace, la articulación que hace la psiquiatría de lo que hasta entonces era la locura, ¿no? Era la locura que ha existido siempre desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿no? Entonces, alrededor de, bueno, a finales del siglo XVIII, en Europa, en relación con la Revolución Francesa, en esa época, casi como una decisión política y social, está la de que el Estado asuma el cuidado de esas personas que eran los locos y que estaban en centros de internamiento con otro tipo de marginados y de excluidos sociales, ¿no? A partir de ahí se constituye, aunque había centros y hospitales desde antes, y en España había en el siglo XV, XVI aparecen los primeros hospitales psiquiátricos en Valencia, en Valladolid, hay una casa también de locos, pero la consideración médica de la locura empieza a partir, se puede definir que empieza ahí. Y empieza, bueno, es precisamente uno de los fundadores, es Philippe Pinel, a finales del siglo XVIII, en el Hospital de Bicêtre, en París. Es el que escribe uno de los primeros textos fundacionales de la psiquiatría, que es, no aparece aquí, es el Tratado Médico Filosófico de la Enajenación Mental o Manía, como tratando de pensar la locura desde un pensamiento médico y también con otros elementos no médicos, más sociológicos, filosóficos, llama él. A Pinel se le atribuye, lo habréis visto muchas veces, la rotura de quitar las cadenas a los locos, ¿no? Es el acto simbólico de constitución de la psiquiatría como una ciencia médica que viene a humanizar el cuidado de los locos, simbolizado en la rotura de las cadenas, ¿no? Ahí se abre lo que es el cuidado médico de la locura, ¿no? Y la consideración médica del trastorno. Esto va a abrir dos vías. Una es la medicina se hace cargo de los en ese momento enajenados mentales o alienados mentales, y se les va a considerar como enfermos. Eso tiene una doble vertiente, y es que por una parte el Estado se ocupa de ellos y de tratarles en principio como es debido médicamente, como enfermos, pero tiene un coste, digamos, para otros pacientes, para la consideración de enfermo, digamos que le da un plus o le quita quizás a lo que es la locura, en el sentido de que lo deja al paciente o deja al loco demasiado determinado por la enfermedad. En ese sentido, luego se hablará también en determinadas corrientes por las cadenas que suponen las ligaduras químicas, ¿no? El concepto de cadena química que viene a sustituir, no en ese momento, porque las cadenas químicas aparecen en los años 50 del siglo pasado, ¿no? Pero es otro tipo de cadenas de la que se quejan algunos pacientes cuando se les escucha, ¿no? Ahí se abre esa vía. Entonces, bueno, la cuestión de la psicosis es el núcleo central y la razón de ser, en principio, y el origen de la psiquiatría, ¿no? Entonces, toda la ciencia psiquiátrica se va a desarrollar fundamentalmente a lo largo del siglo XIX en Europa, sobre todo, la que conocemos nosotros por lo menos. En Francia, hay la escuela francesa, la escuela alemana, son las dos importantes. Se van a ir desarrollando todos los cuadros clínicos psiquiátricos, ¿no?
Se van a ir desarrollando, se van a ir conceptualizando lo que se ve en los hospitales psiquiátricos, en los manicomios. Y así se van a describir todos los delirios sistemáticos de una evolución, de otra, los trastornos alucinatorios, la locura circular, que es lo que luego será la psicosis maníaco-depresiva. Todo eso va configurando síndromes y cuadros clínicos que en un momento determinado se agrupan en lo que hoy después se puede considerar como la psicosis, ¿no? Esa es la... A ver, espera. Sí que quería comentar ahí sobre la naturaleza de los síntomas psiquiátricos, y quería decir que los síntomas psiquiátricos tienen una naturaleza distinta quizás a los síntomas médicos, porque en los síntomas psiquiátricos la cuestión subjetiva tiene una fuerza muy poderosa. No tienen... El intento de la psiquiatría es ser una rama más de la medicina y que los síntomas psiquiátricos sean igual que los síntomas médicos, pero no lo conseguimos. No lo conseguimos, excepto en alguna, quizás se consigue más, por ejemplo, en la cuestión de las... Objetivar más el síntoma se puede conseguir más en el tema de las demencias. Pero en otros campos, como es el campo de la neurosis y el campo de la psicosis, no podemos hacer esa objetivación del síntoma. Decía lo de la naturaleza de los síntomas psiquiátricos, porque hace un momento Kiko hablábamos del TDAH, y es un ejemplo, ¿no? Como hace 30 años prácticamente no existían síntomas que pudieran configurar el síndrome actual del TDAH, ¿no? Sabemos que los síntomas los síntomas de los cuadros que se describen también van cambiando. Quiere decir, la psicopatología y la semiología que tenemos de los trastornos se configuró con el paciente en unos determinados ámbitos, que era el hospital psiquiátrico. Entonces, no es igual hoy un paciente que podemos llamar esquizofrénico que el paciente esquizofrénico que describía Kraepelin en el siglo XIX. No es igual. Incluso algunos sostienen que la esquizofrenia, por ejemplo, que es la estrella de las enfermedades mentales o los trastornos mentales graves, existiera en la antigüedad. Algunos sostienen que no, la esquizofrenia es una enfermedad de la modernidad, de los 2 últimos siglos, ¿no? Que tiene que ver con el modo de subjetividad, de cómo un sujeto o los individuos pueden tener conciencia de sí mismos y del mundo, sobre todo en relación con el nacimiento de la ciencia en los 2 últimos siglos, la ciencia moderna, y con el final de la dependencia, de alguna manera, religiosa del hombre, ¿no? No el final, digo el final, una barbaridad. El cambio. Quiere decir que la creencia del hombre en Dios y el final, de alguna manera, de eso, o el ataque, el cuestionamiento de eso, con la ciencia, puede sentar las bases para un determinado tipo de modo de existir, de pensar, de vivir, que puede suponer la esquizofrenia, ¿no? Esto aceptando, por supuesto, que la esquizofrenia es un modo que nosotros consideramos patológico, ¿no? Sin entrar ya en la disquisición de si es enfermedad o no. Pero quiere decir que los síntomas en la psicosis, los síntomas psiquiátricos en general, pero en la psicosis, también van variando, ¿no? Van variando en función de la cultura. Quiere decir que no hay unos síntomas en el sentido naturalístico del término, ¿no? Como puede ser los signos que se pueden ver en una neumonía o en una hepatitis. Vemos que estamos en un nivel cualitativo diferente. Bueno, Pinel, que es el fundador, uno de los fundadores que se puede considerar, y Kraepelin, que fue el que categorizó un poco la nosología psiquiátrica, ¿no? Es un psiquiatra alemán, que hizo no sé cuántas clasificaciones, y del que han bebido luego todas las clasificaciones actuales, la de la OMS, la CIE,
y la clasificación de la americana, que es la DSM, ¿no? Bien. Entramos con el concepto de psicosis. En principio, la psicosis se puede decir, a veces es el delirio, ¿no? Pero no es solo eso. La psicosis, la DSM-3, que es de los años 80, clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría, que tiene una gran expansión mundial y que ha colonizado todo el resto de las nosologías psiquiátricas, se puede definir como una alteración grave del juicio de realidad, ¿no? Es el juicio de realidad el que está alterado en la psicosis. Esto va a implicar, pues eso, una evaluación alterada de lo que son las propias percepciones, los propios pensamientos, afectos, y eso va a inducir un juicio de realidad alterado. Ahí habla de la realidad externa, no sería solo de la realidad externa, sino de la realidad también interna, de cómo el paciente se ve a sí mismo, se siente a sí mismo, ¿no? El problema que tenemos en nuestras definiciones y en nuestros constructos también es ese, que la realidad, por ejemplo, es una cuestión que parece que todos nos podemos poner de acuerdo respecto de qué hablamos, pero es un concepto muy difuso, ¿no? Porque se puede hablar de realidad externa, se puede hablar de realidad psíquica, realidad interna. Otros hablarían de que la realidad no existe si no hay algo para nombrarla. Pero bueno, podemos aceptar que hay una realidad externa compartida, ¿no? Todos los que estamos aquí podemos compartir la idea de que estamos aquí en un curso de psiquiatría para no psiquiatras, que Martín y yo somos los psiquiatras que venimos, que esa es la realidad externa compartida, ¿no? Otra cosa sería la interpretación que se podría hacer sobre eso, ¿no? Y ahí en las interpretaciones donde aparecería, podríamos hablar de que el juicio de realidad que yo hago es un juicio completamente alterado, ¿no? Es decir, que podríamos ponernos de acuerdo en que eso es una realidad compartida, objetiva, en la situación en la que estamos. Bueno, entonces la prueba directa de una conducta psicótica sería la presencia sobre todo de delirios, o ideas delirantes o alucinaciones, o una conducta altamente desorganizada que permite inferir que el enjuiciamiento del juicio de la realidad está muy alterado, ¿no? En la DSM-5, que es la última categorización que ha habido, que ha tenido muchas críticas, pero bueno, no vamos a entrar en ello, va a definir una serie de características para los trastornos psicóticos, ¿no? ¿Qué es lo que define la psicosis? Entonces, primero decir que no hay ningún síntoma que sea patognomónico, quiere decir, no vamos a encontrarnos ningún síntoma en la psicosis que digamos, si tiene esto es un psicótico seguro, hay que tomarlo con cuidado. Es decir, no hay patognomónico ningún síntoma en la psicosis, sino que hay que considerar un poco la globalidad, el conjunto de los síntomas, ¿no? Pero estas son las 4 series, los 4 ejes, o los 5 que definirían fundamentalmente que nos pueden poner de acuerdo para decir que estamos ante una persona con un trastorno psicótico, ¿no? Primero son las ideas delirantes. La idea delirante en principio es una creencia fija, errónea, que es más o menos compartida por las personas que rodean el entorno del paciente, de la persona, que no es compartida, quiere decir que no se comparte. Porque si se comparte, no quiere decir que lo que define una idea delirante no es el error en la apreciación de la realidad. Eso no define una idea delirante, lo define es un error sostenido a pesar de las evidencias en contra, que no es compartido por el entorno del propio paciente y que no se puede quiere decir que cualquier argumentación en contra es incorregible por la argumentación lógica, no se puede corregir,
y que tiene un grado de certeza importante. O sea, la incorregibilidad y la certeza son dos elementos importantes de la idealidad, del delirio. Entonces los delirios pueden ser de muchos tipos. En principio los delirios pueden ser de diferentes temáticas, ¿no? Pero fundamentalmente el delirio es, claro, no es una idea errónea sobre cualquier cosa, siempre es una idea errónea sobre la inclusión de la persona en el mundo. Quiere decir que el delirio siempre es autorreferencial un poco, ¿no? Siempre está, el paciente siempre está incluido en el delirio. Y la mayor parte de las veces es un delirio de perjuicio, quiere decir, casi siempre es o un delirio de perjuicio o un delirio de grandeza, megalomaníaco o paranoide de perjuicio, quiere decir, donde el otro es un perseguidor, el mundo le persigue, le daña, y luego habrá matices. Bueno, hay algunos otros delirios en la esquizofrenia que no son exactamente de persecución, pero siempre el componente persecutorio está presente en todo delirio, siempre. Pueden ser delirios megalomaníacos, pueden ser de contenido religioso, pueden ser de contenido erótico, delirios erotomaníacos, pero siempre la dimensión persecutoria casi siempre está presente. Y si no, la dimensión, o de alguna manera también estaría casi siempre presente la dimensión un poco megalomaníaca del delirio, ¿no? No de una manera en sentido de la grandiosidad que puede aparecer en la manía, pero sí que está en ese eje, ¿no? El daño o la manera en la que a través del delirio el sujeto se engrandece un poco, ¿no? Las alucinaciones son el otro síntoma clave de muchos trastornos psicóticos. Decía antes, ni son obligatoriamente un síntoma psicótico. Lo que pasa es que ahora, de hecho, hay muchos estudios donde se habla de los trastornos de alucinaciones que hay en población normal, pero son alucinaciones que podríamos decir que son distintas, son alucinaciones aisladas que no tienen la fuerza de los fenómenos alucinatorios que encontramos en la psicosis, ¿eh? Toda la alucinación para recordaros, es la percepción sin objeto externo. Sobre esto también habría que decir mucho, pero bueno, quiere decir, es la alucinación de la voz, las voces, o las alucinaciones visuales, o las alucinaciones de la sensibilidad, las alucinaciones cinestésicas, olfativas. Las que más nos vamos a encontrar en los trastornos psicóticos y las más definitorias de la psicosis son las alucinaciones auditivas, lo que siempre hemos entendido como las voces. La cuestión de entender que eso es una alucinación, que el paciente lo considere como algo patológico o no, eso es una cosa que puede cambiar ya dentro de la evolución de la psicosis. No es lo mismo el momento agudo, donde el paciente está absolutamente parasitado y afectado por esas voces que las siente como absolutamente extrañas a él mismo, ajenas absolutamente al mismo, es decir, les da una realidad muy viva, o ya en el transcurso posterior de la psicosis, donde el paciente suele convivir con las voces de una manera más cómoda, no le incordian tanto, a veces incordian mucho, pero las puede llegar a asumir como algo suyo en el sentido de la patología, suyo nunca, yo creo, porque esa es la característica de la alucinación, que no puede reconocerla como algo que le pertenece, sino como algo que no está incluido en su ser, ¿no? En su subjetividad, sino que viene de fuera, aunque fuera sea la cabeza. Es decir, que no es la alucinación en definitiva es un pensamiento que el paciente no puede reconocer como suyo, ¿no? Esa es la voz, sino que lo reconoce como extraño, ¿no? Digo que las más importantes son las alucinaciones, son las voces, y por eso siempre conviene preguntar en el análisis psicopatológico de la... Otra de las características de los trastornos psicóticos son el pensamiento desorganizado, cuando
cuando el paciente no puede sostener un eje del discurso, sino que uno le escucha y desvaría, se va, vuelve, no logra tejer algo, un hilo narrativo claro, ¿no? Sino que está desorganizado. Eso puede llegar hasta niveles y grados extremos, que es la desorganización en grado extremo, que sería la jergafasia o la incoherencia, donde el sentido se pierde, se rompe, ¿no? Esto aparece más en los trastornos esquizofrénicos. No aparece, quiere decir, el pensamiento desorganizado no aparece, por ejemplo, en los trastornos delirantes, en la paranoia, ¿no? Todo lo contrario. El comportamiento desorganizado es la correspondencia a nivel de la conducta de esa desorganización psíquica que vemos en el lenguaje y en el pensamiento psicótico, ¿no? Y luego toda otra área que son los síntomas negativos. Los síntomas negativos aparece descrito en los años 80, los síntomas positivos y negativos en relación con la esquizofrenia, ¿no? Los síntomas negativos lo que vienen a traducir es que hay algo en el paciente que no le conecta suficientemente con la vida. Quiere decir, hay un retraimiento de los intereses y de la actividad psíquica en relación con los otros y con el mundo, ¿no? Es una especie de deslibidinización y de desinterés vital por el mundo. Entonces eso se va a traducir, lo que conocemos como pensamientos negativos, eso se va a traducir a nivel de pensamiento como la alogia, quiere decir, no sé si está muy bien utilizado el término, porque nos referimos sobre todo a la pérdida, al empobrecimiento del discurso, del lenguaje, y de los intereses, pero sobre todo del lenguaje, ¿no? Pero también a los intereses. Entonces lo vemos bajo el modo de los síndromes amotivacionales y de desconexión y de desinterés en relación con el vínculo social, ¿no? El paciente psicótico, sobre todo esquizofrénico, se va desconectando del mundo y de lo que normalmente le interesa a la gente, ¿no? Y de los vínculos, y se va aislando. Es lo que los clásicos, Bleuler en 1911 describió como el autismo, la tendencia al autismo de la esquizofrenia, ¿no? Bueno, los síntomas negativos lo que vienen a ilustrar es fundamentalmente esta pérdida de conexión vital con la realidad, ¿no? Otra definición que es de un compañero de Valladolid, muy estimado por nosotros, es esta definición, por ejemplo, con la que habla de la psicosis. La psicosis, al fin y al cabo, dice, es la catástrofe del sujeto surgida de una combinación en proporciones desconocidas, de constreñimiento biológico, embotamiento familiar, presión sobrehistórica y bruta muerte pulsional. Bueno, no es una definición muy científica, como veis, es una definición que trata de dar cuenta de la complejidad de lo que es la psicosis, pero sobre todo haciendo hincapié en que es una catástrofe subjetiva, lo que se produce ahí, donde los elementos van a ser múltiples, los elementos en juego van a ser múltiples en esa consideración del paciente psicótico, ¿no? A ver, quería comentaros sobre la clínica diferencial de la psicosis. Vamos a ver. Tenemos los elementos que os he dicho de los síntomas que tenemos que tener en cuenta a la hora de detectar un trastorno psicótico. Luego, bueno, esto es quizás más interesante para nosotros, para los psiquiatras, que tenemos que vernoslas y diferenciar un poco, pero conviene diferenciar los cuadros más importantes, ¿eh? Los cuadros más importantes en relación con la psicosis son estos que veis aquí, que se van a configurar en función de la agrupación de los síntomas que veíamos antes, ¿eh? Por ejemplo, los trastornos delirantes son aquellos trastornos donde predomina fundamentalmente el delirio, ¿no? Y el delirio en el sentido más fuerte, no son ideas delirantes que puede haber en muchos pacientes psicóticos,
sino que lo que domina la clínica en ese paciente es un trastorno delirante, es una idea delirante que, por la que el paciente se la juega y vive su vida alrededor de esa idea delirante, ¿no? Una idea delirante de grandeza, una idea delirante persecutoria, de la cual le sirve, digamos, para darle una coherencia y una unidad a su vida. Eso hace, posiblemente, que a nivel de la personalidad el delirante se sostenga mucho mejor y no tenga las alteraciones que vemos en otros trastornos psicóticos, como son lo que llamamos los trastornos esquizofrénicos, ¿no? Donde en la esquizofrenia hay esta catástrofe subjetiva, esta catástrofe del sujeto, está mucho más presente. En el esquizofrénico el delirio no tiene tanta fuerza. Lo que aparece, la traducción del esquizofrénico se puso como mente dividida, ¿no? Pero no sé si es una buena traducción, posiblemente no, pero bueno. Lo que vemos en los trastornos, lo que define los trastornos esquizofrénicos es que hay un daño más, está más presente a nivel del pensamiento, ¿no? Hay que diferenciar el juicio del pensamiento. El juicio es lo que se construye, la idea que se construye con el pensamiento, con las palabras, ¿no? Pero en los trastornos esquizofrénicos no está solo alterado el juicio, no hay un trastorno del juicio en realidad, sino que hay un trastorno a nivel más molecular, que podemos decir, a nivel más de los trastornos de lo que es el pensamiento, ¿no? Y el pensamiento es lo que define a los sujetos humanos, el pensamiento y el lenguaje es lo que nos define, lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Entonces hay un daño más en el núcleo del ser humano, ¿no? En el esquizofrénico. Y van a estar más presentes todo lo que aparecía en la anterior diapositiva como los síntomas negativos, ¿no? Eso en unos tipos de esquizofrenia, porque hay otros tipos de esquizofrenia donde no aparece tanto ese daño de los efectos negativos, que es lo más dañino